Beno, esaten nengoen hemen ondoan dugu eraikin abanguardista bat eta oinez joan daiteke osotutik. Orain bai? Biodesign Center, biodiseinuko euskal zentroa da, Adel Lorcajada zuzendari akademikoa bizitatu baitu. Vale, Adel nos hablará sobre moda sostenible, regenerativa, diseño pensado para fabricarse a partir de materias primas vivas, biodiseño y economía circular. ¿Vale? Volvemos a nuestra zona, en Carterri, y lo ligamos con el diseño al más alto nivel. Adel es graduada por Central St. Martins de Londres y también ha cursado estudios en la Escuela Pearson de Nueva York, que por lo que se ve debe ser bastante famosa y deben haber pasado por allí diseñadores famosos y demás. Eso dice. Vale, pues sin más, damos paso a Adel. ¿Vale? Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contaros muy brevemente quién soy yo, más allá del Basque Biodesign Center. Yo soy diseñadora de accesorios de moda, bueno, lo fui en otra vida y trabajé en casi todas las marcas de fast fashion de España y, bueno, pues como casi todos yo creo que pasan por ahí, pues al cabo de 10 años ya me empecé a cuestionar qué es lo que hacía, cuál era el impacto de las cosas que producíamos, de las relaciones que tenía con los fabricantes en China, en India. Y bueno, la palabra sostenibilidad no existía entonces o no era popular y me tiré un poquito por el tema social y empecé a trabajar en comercio justo, me fui a Sudamérica y empecé a trabajar más con la artesanía. Y a partir de ahí me di cuenta que lo que me apasionaban eran los materiales, el punto donde las ideas abstractas pasan a la materialidad y nuestras ideas empiezan a ser objetos. Y me di cuenta del impacto que se tiene en el mundo cuando no elegimos bien los materiales. Ahí hice un máster donde me especialicé en materiales sostenibles y acabé montando una materioteca, que es una colección de muchos materiales, más allá de la moda, para packaging, para arquitectura, interiores. Y lo que intento hacer es explicarle a los diseñadores de qué manera pueden elegir mejor los materiales para que tengan menos impacto sus diseños. Y acabo en el Basque Biodesign Center en 2020. Yo soy de Bilbao, pero llevaba muchísimos años fuera. Y en pandemia me pillan visitando a mis padres y me quedo atrapada aquí. Y bueno, pues empecé poco a poco a entender la comunidad de aquí y me acabé quedando y empezando este proyecto con el grupo intermedio. ¿Vale? Bueno, ¿qué es el Basque Biodesign Center? Algunos lo conoceréis, está aquí enfrente. Muchos se preguntarán qué es, algunos dicen que es un museo, Weñesheim, hemos oído. Pero realmente lo que somos es un centro de innovación y desarrollo de nuevos materiales. Nadie en este centro es científico, somos todos diseñadores y lo que intentamos hacer es entender la ciencia y usarla para transformar la manera de diseñar. ¿Vale? Queremos apoyar una economía regenerativa y el biodiseño. Como veis, el edificio además simbólicamente está enterrado en la tierra, que cuando lo vimos nos pareció perfecto para nuestro proyecto porque está súper integrado en la naturaleza, que al final es lo que queremos intentar hacer. Además, nuestra ambición es educar y formar a las nuevas generaciones de diseñadores, sobre todo, a entender la manera en la que pueden pues tener menos impacto negativo. Y esto lo hacemos trabajando con biomateriales. También trabajamos con materiales sostenibles, pero quiero hacer una diferencia. Sostenible puede ser, bueno, es una palabra paraguas que puede ser muchísimas cosas, eso es otro debate, pero queremos centrarnos sobre todo en los biomateriales, ¿vale? Que es diseñar con la naturaleza en armonía, ¿vale? Y bueno, esto viene a raíz, este boom de los biomateriales, viene desde que empezamos a darnos cuenta de este impacto que tiene sobre todo el mundo de la moda, pero todo el mundo del diseño, ¿vale? Empezamos a generar todo este desperdicio en los procesos de producción, los sobrantes, en todo lo que compramos que luego tiramos, en el packaging, en la distribución. Bueno, pues todo esto se amontona y al final lo que tenía que ser algo bonito, que es el diseño, se convierte en algo contaminante y feo. Bueno, y el punto de partida más o menos se puede situar en esta revolución material en el diseño con este proyecto que se llama BioCouture, que es de Susan Lee.
Si no la conocéis, podéis buscar un TED Talk de Susan Lee, que es increíble, que en su momento fue muy revolucionario porque fue la primera persona en hablar de un hongo, que es una colonia de levaduras y bacterias, se llama SCOBY. No sé si conocéis la bebida de la kombucha. Bueno, luego lo explicaré un poquito mejor también, pero ese hongo que flota por encima, es como una gelatina, fue la primera persona que se le ocurrió que al secar, que se parece un poquito a una piel animal o una piel humana, que se podía utilizar para diseñar. Y fue la primera que empezó también a decorar y a darle un rollo de diseño, que ya no era una cosa así como tela de saco, hippie, sino que podía tener pues, sofisticación. Y para nosotros lo importante siempre es este punto de la regeneración. Unai lo estaba hablando desde la agricultura. Dentro del mundo del diseño se inspiraron en este movimiento de la agricultura, porque hay mucha relación entre la agricultura y el diseño, para hablar de nuevos materiales. ¿Vale? Dentro de esta lista que vemos aquí, este concepto de sostenibilidad, como veis, queda bastante bajo. ¿Vale? La sostenibilidad en realidad se ha quedado súper desfasada, ¿no? La sostenibilidad en realidad, pues hablaríamos de balance, ¿no? De no tener un impacto negativo y dejar las cosas como están. Pero como ya hemos tenido tanto impacto negativo, realmente si somos sostenibles, que no lo somos de todas maneras, pues seguiríamos teniendo todo este impacto negativo. Aquí está muy poco por encima de la práctica convencional, que es lo legal, que podemos estar de acuerdo casi todos que lo legal queda totalmente desfasado y que hay muchas cosas legales, como por ejemplo decir que un textil es bio si solo tiene un 7% de contenido bio, ¿vale? Nosotros lo que buscamos es llegar hasta lo regenerativo, materiales regenerativos que llevan a productos regenerativos, que diseñamos no solo con respeto a la naturaleza, pero sino como si fuéramos naturaleza. Tenemos que intentar como diseñadores que los objetos que llevamos al mundo tengan materiales que entren dentro del ciclo de manera natural. Lo que intentamos hacer es también restaurar, renovar y revitalizar, o sea, curar lo que ya hemos hecho mal. Un buen ejemplo sería... ¿Ahí? Vaya, no sé qué está pasando. ¿Vale? Un bioplástico, ¿vale? Yo estoy hablando de los bioplásticos que producimos nosotros a partir de algas en el centro, ¿vale? Un plástico tradicional, cuando lo tiras a la basura, va a tardar pues bueno, unos 500 años en degradarse, ¿no? Dependiendo del plástico. Pero en cuando empiece a romperse y a degradarse, va a seguir siendo un plástico que no absorbe la tierra y se van a generar microplásticos. Con un bioplástico, lo interesante es que se va a biodegradar mucho más rápido, dependiendo del bioplástico puede ser de 1 mes a 12 meses, los que hacemos nosotros, y además al biodegradarse está lleno de nutrientes que la tierra puede absorber y de ahí puede volver a salir vida, ¿vale? Esto sería la idea de la regeneración a través de los biomateriales. Esto es un ejemplo de una empresa que se llama Volleybag, que ha hecho esta camiseta de celulosa con tintes de algas, ¿vale? Hicieron la prueba y dejaron esta camiseta en la tierra y a lo largo de 12 meses todos los gusanos, los caracoles se lo fueron comiendo y fueron alimentándose de la camiseta hasta que desapareció. Y en el centro también lo que intentamos investigar y definir es cómo los biomateriales se pueden entender como una nueva artesanía, algo que hay que aprender y aprender a transmitir para las siguientes generaciones. No hay ningún manual todavía de biomateriales, es una cosa novedosa y entonces estamos un poquito intentando ahora definir qué es el biomaterial como disciplina y cómo se enseña. Aquí vemos una imagen de una diseñadora alemana que hace tejidos usando raíces. Ella lo que hace es sobre unas plantillas, las raíces las anima, digamos, a encauzarlas en estos diseños y con eso luego hace prendas. Estuvo expuesto en el Victoria and Albert en Londres. Y una de las claves del biodiseño son las materias primas, el punto desde donde partimos, ¿vale? Empezamos a trabajar con materias primas que están vivas, con lo cual, aunque seamos diseñadores, también tenemos que aprender de la biología para cuidar estas materias primas, para que estén contentas y funcionen y podamos trabajar en armonía. Por un lado trabajamos con el micelio, que para los que no lo sepan, el micelio es la raíz de los hongos, ¿vale? Las bacterias
hongos y levaduras, que esto es lo que os comentaba de la kombucha, que sería una celulosa bacteriana y con algas. Estas son un poco nuestras materias primas base y luego la otra diferencia es que vamos a trabajar en laboratorios, no vamos a trabajar ya en fábricas en masa. Entonces, estas materias primas nos van a pedir cosas diferentes y van a actuar también por su propia cuenta, con lo cual muchas veces se dice que codiseñamos. Esta imagen viene de una plataforma que se llama Biofabricate, que la fundó Susan Lee, la de las chaquetas de kombucha, y es bastante interesante cómo define el biodiseño. Y bueno, pues al final es un cambio de paradigma para un diseñador, ¿vale? Empezamos ya a no hacer un dibujo y luego buscar el material, sino que trabajamos desde el material y vamos comunicándonos y en una conversación se van generando las piezas. Este ejemplo es Silvio Tinello, un argentino, y él realmente con su primera colección pues contaba este cambio de paradigma, ¿no? Donde las materias primas realmente son los protagonistas del producto final y hay una nueva narrativa que conecta con el consumidor de otra manera. Al consumidor lo que le estás contando es toda la historia del material vivo y del fin de vida de este producto también, ¿vale? Todos estos materiales se pueden biodegradar en el compost. Él aquí ha hecho una mezcla de micelio, esto blanco que veis aquí, esa raíz del hongo, y eso es la celulosa bacteriana, la kombucha. Esto que veis aquí que él está levantando es este hongo que os hablaba, ¿vale? Es una relación simbiótica entre levaduras y bacterias. Si alguna vez lo leéis, se llama SCOBY también, ¿vale? Y se alimenta de té con azúcar, ¿vale? Lo que necesita es glucosa. Luego nosotros exploramos y cambiamos, en vez de azúcar procesado blanco, pues podemos probar a poner desechos de la industria alimenticia, como frutas y verduras podridas, y toda la glucosa que lleva dentro alimenta al SCOBY. ¿Y cómo aprendemos el biodiseño? Como os decía, no hay ningún manual, hay varios obstáculos todavía como disciplina. Por un lado hay pocos referentes, hay poca historia para mirar atrás, no hay maestros. Susan Lee sería, digamos, la única referente o de las primeras referentes, pero ella empezó en el 2000, es decir, estamos hablando de un recorrido de 20 años, poco más. Y de momento hay una falta de proyección real. Esta es la parte un poco negativa, ¿no? O sea, yo os voy a contar un montón de cosas que son innovadoras, que son muy interesantes, y la verdad es que luego si preguntan ¿y cuánto puedo comprar o cuánto cuesta? Pues bueno, muchas veces todavía no ha llegado al mercado, no hay recursos para fabricarlo, si lo hay, si se puede fabricar es muy caro, hay todavía muchísimos obstáculos para una proyección real. Pero bueno, no desistimos en el intento. Aquí tenemos el trabajo de una alumna que está trabajando con bioplásticos de algas, con la celulosa bacteriana, y ella sola está de manera intuitiva viendo las propiedades del material y cosiéndolos para sacarles mejor partido sobre un bastidor. Y un poquito lo interesante es enseñarle a los alumnos, a los futuros diseñadores, que uno de los recursos más importantes es la habilidad de lidiar con la experimentación, las sorpresas, los errores, ¿vale? Porque es una de las cosas que va a pasar constantemente, porque es muy impredecible el trabajo con las materias primas vivas. Este ejemplo siempre lo pongo, me parece muy interesante, es de Carol Colette. Carol Colette es otra de las maestras y ella trabaja mucho con el micelio. Y en un momento puso un micelio a cultivar en un cuartucho que tenía y se le olvidó que lo tenía. Meses más tarde lo abrió y se encontró que se habían generado esta especie de rositas dentro del micelio. Y todavía no ha sabido por qué salieron ni ha podido replicarlo otra vez, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues también nosotros trabajamos mucho con la idea de la documentación para poder recordar de todos estos errores y sorpresas, cómo repetirlas, ¿vale? Aquí tenemos la manera en que nosotros trabajamos la documentación, aprendemos mucho de la ciencia también a la hora de hacer, pues, bueno, los experimentos científicos y la documentación. En nuestro caso nosotros hacemos perchitas, ponemos todas las recetas, los tiempos, la temperatura del día, dependiendo del experimento podemos entrar en más o menos detalle. Y veis aquí que hay de todo tipo, ¿no? Pues cosas que se nos han arrugado, cosas que se han roto, todo lo guardamos e intentamos aprender de todos los experimentos. Aquí tenemos otros ejemplos, esto por ejemplo es de LIAC en Barcelona, para que veáis el nivel de detalle, siempre intentando mantener la misma forma en el experimento, el mismo tamaño de la pieza,
y pues eso, marcamos la fecha, la temperatura, a qué hora y vamos observando los cambios. Y esto también hemos aprendido y hemos trabajado en sintonía con Fabricademy, que es uno de los cursos que impartimos en el Basque Biodesign Center. Fabricademy es un posgrado global que se hace online, bueno, es parte online, parte físico, pero está en 15 nodos repartidos por el mundo y los alumnos de nuestro centro se juntan una vez a la semana con los alumnos de los centros en todo el mundo y luego toda la práctica lo hacen en nuestro centro con nuestros recursos. Una vez a la semana se juntan con los otros y comparten todo el aprendizaje. Y hay dos cosas claves de Fabricademy, que en realidad lo que enseñamos es el cruce entre la biología, el textil y la tecnología, ¿vale? Y lo que intentamos enseñarles es cómo usar la tecnología para aplicarlo al desarrollo de nuevos materiales en sintonía con la naturaleza y aplicarlos al textil o también artesanías más tradicionales, que nunca nos queremos olvidar de lo que ya se sabe, sino de lo que ya se sabe, buscar soluciones a obstáculos. Y sobre todo lo que es importante para nosotros es enseñarles que la interdisciplinaridad es clave. No, en nuestro máster no pedimos a nadie que entre diciendo soy diseñador de moda y voy a salir siendo diseñador de moda, sino que queremos son personas abiertas a poder ser todo, ¿vale? Que puedan ser biólogos en un momento dado, que puedan ser diseñadores de moda en otro, o incluso, si hace falta, ser presentador y subirse a un escenario y contar su proyecto, que aprendan a contar su narrativa y la historia que han desarrollado. Y la otra es utilizar la biología como una herramienta reimaginada. No pretendemos que nuestros alumnos se conviertan en expertos biólogos, yo tampoco lo soy, pero sí aprendemos a hablar con biólogos, a hacer las preguntas adecuadas que nos permitan seguir avanzando con nuestros experimentos y contar lo que hacemos. Y una de las cosas que también aprenden en nuestro centro es a desarrollar propias herramientas. Como es una disciplina bastante nueva, muchas veces no existen las herramientas ya inventadas, con lo cual tenemos que pensarlas nosotros mismos dependiendo en lo que queremos buscar. Aquí una alumna que estaba trabajando con el micelio, otra vez esto blanco, ella quería hacer unas formas muy particulares con estas rayitas, quería que fuera alto, quería que fuera algo reutilizable porque no quería tener que tirarlo. Y bueno, acabó trabajando con una esterilla de yoga y con 2 cuerdas encontró la manera de apretar y soltar para hacer las formas que ella buscaba. O incluso más elaborado, nuestra alumna aquí, Paula, ella inventó un laboratorio DIY para poder cultivar microalgas en casa. Entonces, su herramienta en realidad es una posibilidad de que todo el mundo tenga esa herramienta en casa. Es open source, la gente se puede descargar la manera de hacerlo. Y bueno, pues ella lo que tiene aquí es un bioreactor que lo que hace es alimentar las microalgas y luego las puedes cultivar y trabajar sobre esa mesa. A la vez ella, al ser diseñadora, pues lo ha convertido en una especie de escultura y luz o lámpara para que pueda estar en casa y también decore. Lo que comentábamos de las tradiciones, también siempre nos inspiramos de técnicas artesanales tradicionales, como puede ser aquí, por ejemplo, el patchwork o el quilting, y aquí lo que hicimos fue reinterpretarlo con la kombucha, ¿vale? La kombucha, una de las posibilidades que tiene, o el SCOBY más bien, que vive dentro de la kombucha, crece al tamaño del contenedor en que lo pones. Entonces nos permite fabricar, eliminar uno de los procesos que sería el corte. Entonces nosotros, por ejemplo, para este quilt fabricamos todas las piezas dentro de unos contenedores cuadrados, con lo cual ya al cultivar las piezas ya venían cortadas y había 0 desecho. Luego además la kombucha tiene la posibilidad de, al secarse una sobre otra se unen. Entonces no teníamos que coser, otro proceso que quitamos. Y los fuimos añadiendo así. Las partes granates del centro, estos diamantitos, los teñimos con vino que pusimos dentro del cultivo, dentro del té, con lo cual, bueno, el vino no es un desecho normalmente, pero bueno, nos había sobrado un poquito de una fiesta y lo echamos. Y luego además, pues probamos a hacer técnicas como de serigrafía tradicional y de grabado en láser, que sería una cosa igual un poquito más nueva. Y con los restos que nos sobraron de kombuchas que no salieron bien, no es que salieran mal, porque queremos a todas nuestras kombuchas por igual, pero hay veces que, bueno, como están vivas, pues a veces nos salen más blanditas, otras más firmes, y cuando nos quedaban muy blanditas y no queríamos usarlo por el centro,
los usamos en trocitos para hacer todo el borde. También hay algunos recursos que empiezan a salir, suelen ser siempre open source, es decir, se comparten en la comunidad y pues están estos recetarios, porque al final el bioplástico, por ejemplo, se parece mucho a la cocina, ¿vale? Se cocina sobre en una olla. Tenemos estos libros de aquí. Y luego, pues bueno, siempre saber que la experimentación va a empezar con cosas un poquito más desastrosas, que las primeras veces hasta que te familiarizas, bueno, pues salen cosas impredecibles. Pero luego tenemos proyectos que ya tienen más recorrido y empezamos a tener resultados más firmes y con más posibilidades de aplicación real. Este es el proyecto Artilea con Eduardo Loreto, que es uno de nuestros investigadores. Y aquí estamos utilizando la lana lacha para hacer un material que no es textil, ¿vale? La lana lacha, al ser un poquito más tosca, queríamos buscar la manera de todavía aprovecharla y honrarla, pero que no fuera un textil. Y hemos probado a hacer esta variedad de experimentos. No se aprecia igual también en la foto, pero estas de aquí son muy duras, tanto como la madera, se pueden cortar a láser y también en la CNC, o sea, podrías hacer muebles. Y estas de aquí son finitas y flexibles, se pueden utilizar como revestimientos y todas son 100% biodegradables porque solo las hemos unido a la lana con nanocelulosa. O este proyecto de Olats que se llama Loyal, en el que se trabaja la tierra local, la tierra de las encartaciones. Olats es una ceramista y ella quería seguir trabajando con la arcilla y le propusimos inventar un nuevo material con arcilla y ella inventó este material flexible, parecido en aspecto al cuero, pero con una flexibilidad más parecida al plástico. Y ella lo que hace es coger la arcilla de diferentes zonas, además te cuenta exactamente las coordenadas de dónde lo buscó, por si alguien quisiera ir a hacer lo mismo, y bueno, pues ha conseguido este material que tiene este acabado mate, que es bastante único en un material de bioplástico. Bueno, ahí vemos cómo es. Un lado brillo, el otro lado mate, y eso es como una arcilla flexible. Y este es el último proyecto que hemos inaugurado hace poco en Galdames, que se llama Simbiotoquia. Bueno, ahí pone Simbiotopia porque fue el primer nombre, pero ha ido evolucionando y ahora es Simbiotoquia. Y es básicamente como un hotel para animales o insectos, ¿vale? Nosotros, hay un parque de aguas juntas en Galdames, y nos plantearon cómo podemos hacer alguna escultura, pero que conviviera con el entorno. Entonces, pues nos planteamos de qué manera se puede hacer arte de una manera menos invasiva. Trabajamos con nuestra impresora 3D de cerámica, con arcillas, para crear estas formas, con diseño paramétrico, y trabajamos con unos biólogos que nos ayudaron a hacer un estudio de la zona, de las especies locales y qué tipo de necesidades tienen para vivir, si son, pues, si necesitan un espacio más abierto, más oscuridad, etc. Y entonces, bueno, pues propusimos esta instalación que se monta tipo Lego, las piezas, y hay unas piezas estándar y luego otras específicas, pues por ejemplo aquí para que crezca el micelio, aquí recolecta agua para pájaros, aquí dentro se puede meter un murciélago, ¿vale? Es un poco simbólico, es una especie de prototipo. Es verdad que igual no todas las especies pueden convivir juntas en este espacio tan pequeño, pero bueno, sobre todo lo que queríamos hacer era contar una narrativa de sinergia con la naturaleza, con una obra de arte. Y luego lo que hemos hecho es revestir todas estas piezas con un acabado de alginato, que son unas algas, que a la intemperie se va deshaciendo y se va convirtiendo en comida también, pues para insectos etc. Y también tiene unas semillitas dentro para generar vida, y también hemos cubierto las partes de abajo con musgo. Y bueno, ¿cómo viene de tiempo? Vale, bueno, aquí simplemente he hecho un resumen de algunos puntos de inspiración del centro, porque no nos hemos inventado nosotros todo de cero, y hay proyectos globales que nos han inspirado, como este Alice Potts, que trabaja con el sudor humano como una materia prima, porque genera esta cristalización con las sales del sudor. O esto es un trabajo con bacterias. Esta diseñadora, Nazia Ichesa, trabajó con un científico para explorar la posibilidad de usar bacterias que de manera natural tienen color y aplicarlos sobre el textil para generar un tinte no sintético biodegradable.
Y aquí se ve muy bien la idea del codiseñar, ¿vale? Porque estas formas que ha dejado aquí el tinte es la bacteria moviéndose sobre la tela, con lo cual lo ha diseñado la bacteria. O Muskin, que utiliza hongos, pero en este caso no el micelio, no es la raíz, sino el propio hongo que crece así en los árboles, este grande que se ve en los lados. Ella lo cultiva y lo curte de manera natural, vegetal, para hacer una especie de cuero. O esta kombucha también es como la que os he enseñado antes, el que levantaba el señor, pero aquí lo que han hecho es mejorar los procesos de fabricación, metiéndolo en un molde en la forma de la pieza que se necesita para montar el calzado y además poniendo un hilo continuo para que la kombucha, la celulosa, crezca alrededor del hilo y quede reforzado. En el momento que tú quieras tirar eso, se biodegrada toda la kombucha y te quedaría un solo hilo continuo. Y este último, para que veáis la versatilidad de este SCOBY, de esta kombucha, se está experimentando mucho triturándolo, que al final es celulosa, y luego con diferentes aditivos como de algas, se puede conseguir hacer un material también muy duro. Este es un proyecto de un chico que se llama Gabe Tabas y su proyecto se llama Symmetry Wood. Y bueno, acabar con esta frase que siempre decimos a todos nuestros alumnos para que tengan en cuenta: todo lo que haces acaba en la tierra como comida o como veneno, y está en sus manos decidir de qué manera utilizan los materiales cuando diseñan. Muchas gracias.